Hoy me encuentro en un lugar muy particular que vamos a conocer a lo largo y ancho. Trataré de darte los mejores lugares para visitar acá en Guimarães. De hecho, acá se dice que nació Portugal, pero ¿es esto una verdad? Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez iniciemos un nuevo video. Revisando en internet encontré que muy pocas personas o muy pocos portales dicen dónde puedes visitar la muralla. De hecho, ni siquiera hablan de que existe una muralla acá. Así que yo te voy a enseñar, está justo acá al lado del museo. Puedes venir y entrar directo a conocer la muralla. Aunque gran parte de la muralla ha desaparecido con el tiempo, todavía se conserva un tramo en buen estado, que data del siglo XIV. Y no se te olvide que esto es totalmente gratuito. Este se llama el Largo de Toral. Así que señores, este es el centro religioso y digamos que político de esta ciudad. Recuerden que este lugar puede traer muchos encantos, pero quiero que vean esto. Porque miren, en este lugar pueden apreciar generalmente este tipo de candados y lo colocan a lo largo y ancho de esta reja. Esta no es París, ciudad del amor, pero como ven, todos son de parejitas. Se cuenta en la historia que aquí nació Portugal y esto no es solo un mito o una leyenda, es una realidad, ya que de acá se originó todo este país. Por eso se encuentra este mural justo acá detrás de mí. La inscripción "Aquí nació Portugal", que se encuentra al entrar a la antigua ciudad de Guimarães, es parte de la muralla original y tiene un gran significado histórico. Esta frase emblemática hace referencia al origen de Portugal como nación independiente y a su primer rey, Alfonso I de Portugal, quien nació en Guimarães. Sin lugar a duda, esta es una de las cosas que a mí me llaman de estos lugares, porque son pueblitos o digamos lugares que muy pocas personas se atreven a venir o que quieren conocer. Y tienen todo este tipo de encanto, flores, paisajes sumamente bellos. Este es el Largo de la República de Brasil. Así que señores, veamos porque voy a llegar hasta allá, hasta el final. Esta es una iglesia muy bonita y muy sencilla que estaba a punto de cerrar. Creo que es la visita a una iglesia más rápida que he hecho en mi vida. Igual no nos preocupemos porque en esta ciudad hay mucho que ver. Este lugar que ven acá es el pleno centro de Guimarães. Acá podrán conseguir restaurantes, tanto la iglesia y algunas tiendas para comprar algunos souvenirs. Entre los detalles que se encuentran hay textiles, cerámicas, carteras y casi cualquier cosa que se pueda hacer con corchos, inclusive zapatos. Creo que este es uno de esos pueblitos que recorremos un domingo, porque entro por un callejón, salgo por otro y siempre voy encontrando diferentes lugares. Por ejemplo, acá me encontré con esta pequeña, digamos, plaza. Vamos a llamarle así. Fíjense, allá al fondo, lo que hay, otros callejoncitos. Totalmente para recorrer un domingo. El Padrao do Solado es un monumento gótico del siglo XIV frente a la iglesia de Guimarães. Conmemora la victoria de la batalla de Usalado. Con 4 arcos y una cruz central simboliza la alianza luso-castellana contra los musulmanes y la independencia de Portugal. Si alguien sabe por qué dejan esta naranja en plena vía pública, me dice. Si a ustedes les está gustando este video, no olviden darle like, comentar y por supuesto suscribirse. Como a mí me estaba dando hambre, me acerqué a Sabor Gaucho, que esto es un restaurante que se encuentra en cualquier lugar de Portugal y pueden comer por apenas 8 euros el menú. Miren esta tremenda casa esta que se ve acá, pero justo al lado esta casa súper angosta. No puedo abandonar el centro sin mencionarles que esta calle por la que estoy transitando es la primera de esta ciudad y fue fundado apenas en el siglo X para unir la parte baja con la alta. Si usted viene a Portugal debe saber que va a caminar mucho, ya que las subidas y bajadas son una constante en este lugar.
Así que prepárese, véngase deportivo y muy relajado. Mucha agua, por cierto. Ahora sí, hemos llegado al Palacio de los Duques de Braganza. Este lugar guarda mucha historia. De hecho, es esta la razón principal también por la cual nació Portugal acá. Acá se encuentra este lugar que de verdad es verdaderamente hermoso. Yo les recomiendo que entren, además que la entrada es sumamente barata. Es una joya arquitectónica del siglo XV. Su estilo borgoñón refleja la influencia europea y su historia está llena de intrigas. Tras su abandono fue restaurado durante la dictadura de Salazar y se convirtió en residencia presidencial. Hoy es un museo, destacando la capilla con vidrieras y la sala de los banquetes con un techo que simboliza la era de los descubridores. Siguiente parada dentro del área del palacio es esta, es una iglesia. El primer documento en el que se menciona este templo es de 1216, sin embargo se puede ver que este es muy sencillo. Uno de los lugares principales a visitar en esta ciudad es el castillo, justo en el que me encuentro acá. Señores, es de verdad bastante bonito, bastante imponente, pero se encuentra cerrado por reconstrucción. Aprovechando que me encuentro acá justo en la entrada del palacio, quiero decirles un dato muy importante. En esta cabina que se encuentra justo a mi espalda, van a poder comprar por 6 euros un ticket para ver, digamos, en visión 360, tanto el castillo como el palacio. El siguiente destino es un lugar que se encuentra justo en la montaña. Ahora ustedes pueden pagar un teleférico para llegar hasta acá o también pueden hacerlo a través de Uber. Suele ser un poco más barato por Uber, pero si ustedes quieren montarse en teleférico, yo recomiendo vivir la experiencia. Miren eso que está acá. Wow. Esto es como un pequeño laberinto entre las piedras y se ve bastante bonito. Tiene acá de hecho otro caminito, tal cual ese, pero a su vez, qué raro, mira, una F ahí pintada y a su vez tiene muchos más, es decir, aquí tiene otro. Qué ventanas más curiosas, chiquiticas de la pequeña capilla. Bueno, vayamos un poquito más y a ver, debo admitir que esto no me lo esperaba, es un pequeño restaurante. Ahora sí me encuentro en la parte cumbre del Santuario da Pena. Este lugar es muy tranquilo, algo religioso obviamente, y eso es lo que vamos a descubrir, qué es lo que hay allá atrás. El Santuario da Pena, diseñado por Marqués da Silva, fue inaugurado en 1947. Este santuario es un símbolo de fe y un monumento de gran valor arquitectónico y religioso. Además de la iglesia, hay capillas y grutas naturales que sirvieron de refugio en el pasado, con infraestructuras como áreas de picnic y senderos. Es un destino perfecto para una escapada. Escuchen esto. Este lugar que estás viendo es lo más alto que se puede llegar en el Santuario da Pena. Si me preguntas, vale totalmente el esfuerzo. Este viaje ha sido verdaderamente hermoso. Hemos conocido gran parte de Guimarães. Así que sin más, nos despedimos.